Es mi turno. Hola Listo. chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a la segunda reunión de los Design Talks. Bueno, estoy muy feliz y alegre de poder presentar a la siguiente persona que nos va a contar un poco de lo que hace y también de su estudio, ya que es alguien que obviamente todos conocemos desde su trabajo, ¿no? Entonces, el que va a hablar ahorita es Monotype, que es un estudio de diseño fundado en 2014 con sede en Guadalajara, Jalisco, que busca crear proyectos con una fuerte identidad visual, descubriendo la tradición visual de generaciones pasadas, pero trayéndola de regreso a estos tiempos. Bueno, aquí con nosotros está Daniel, así que Daniel, es todo tuyo el micro para que nos impresiones. Claro que sí. Hola, pues buenas tardes. Mi nombre es Daniel Barba López. Soy originario de Guadalajara, Jalisco. Perdón, soy originario de la Ciudad de México, pero ahorita actualmente vivo en Guadalajara, Jalisco. Y me dedico a la identidad corporativa, pero también hacemos actividades que tienen que ver precisamente con el diseño porque me gusta que los proyectos sean multifacéticos. ¿Qué es esto? Pues que tengan detalles de cuestión de diseño editorial, detalles de ilustración, próximamente animación tipográfica, animación 2D y 3D, y también precisamente el que tenga una característica cada proyecto que esté permeado con un concepto bastante fuerte. Y pues precisamente una de las cosas que yo siempre he comentado es que el, de niño yo tuve una atracción por la cuestión estética, particularmente porque pues crecí en una casa llena de libros y mi padre me leía pues, las famosas, unos cuentos españoles que ya no editan, que eran de la década de los setentas y ochentas, pero que eran un material gráfico sumamente exquisito y a raíz de eso y aparte las portadas de los discos, obviamente. Las portadas de los discos, principalmente de la época de la era clásica del rock, que conlleva mucho trabajo tipográfico, mucho trabajo de ilustración, mucho trabajo de diseño conceptual. Actualmente, pues acabo de descubrir hasta el nombre del estudio que trabajaba que hizo el trabajo para Pink Floyd, para los discos conceptuales de Pink Floyd en la década de los 60, 70 y 80, y también que permeaba todo esto, pues la estética, una estética que a mí me llamaba mucho la atención junto con la música. Aparte de que de eso, pues también tengo un interés demasiado fuerte por la cuestión de de la historia y de la arqueología. De hecho, yo eh, eh, de niño tenía muchísimo interés en ese tipo de cuestiones. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es precisamente cómo en el proceso del devenir histórico del humano, las distintas civilizaciones alrededor del mundo han interpretado la belleza. Y eso siempre me llamó mucho la atención, porque siempre buscaron crear productos bellos. Y ahí es donde también entra el factor del diseño. Por ejemplo, si algún día ustedes van a Irán y logran visitar el Palacio de Persépolis, van a ver que los capiteles, que son la parte de arriba, la estructura de la columna, generalmente son toros o son águilas, pero todo tiene un fino trabajo estético de la forma como se proyectaron este tipo de efigies o esfinges. Según los consensos de la historiografía del arte clásico, el arte como tal surge en Egipto, en el antiguo Egipto, y precisamente también es una civilización que me llama mucho la atención. De hecho, precisamente como un dato personal, ahorita estoy cotizando viajes para Egipto, como vacaciones a finales de este año, porque se me hace una civilización sumamente hermosa, milenaria, la manera como interpretaban la forma en la escultura, en el dibujo, en la cerámica y precisamente también en la arquitectura, la forma de proyectar sombras y luces. Y creo que esas fueron como mis primeros como intereses o gustos antes de introducirme al mundo del diseño, pues que obviamente pues también aquí voy a contar un pequeño testimonio personal cuando yo estaba estudiando derecho antes de cambiarme a diseño gráfico. Ah, y de hecho sí me gusta el derecho, me gusta mucho la filosofía, teoría del Estado, también todo eso. Pero definitivamente la carrera pues es una carrera que desgraciadamente está muy
secuestrada por intereses y generalmente tiende a la corrupción, aparte que es mucha burocracia. Y pues yo me di cuenta que me seguía apasionando el diseño y decidí moverme a la carrera de diseño gráfico. Aquí en Guadalajara me tocó todavía en la década de los 2000, la primera década del siglo XXI, una prolífica escena artística, cultural y de diseño gráfico. Precisamente me tocó toda la efervescencia de las fiestas raves, pero también las fiestas de rock y de rock alternativo, y toda esa estética la traían directo de Estados Unidos, de Nueva York o de la Unión Europea. Y me tocaba, por ejemplo, yo coleccionar los flyers de cuando iba a las tiendas de ropa, todo nada más agarrar los flyers y a secuestrarlos. Y me tocó ver, pues, cuando estuvo Bjork aquí en Guadalajara, en La Barranca, cuando venían los de Infected Mushroom de Israel a hacer como fiestas raves, y también otras bandas icónicas de rock, que, por ejemplo, los Strokes y todo, que hacían una cartelería y un diseño impresionante, y para mí fue un acercamiento muy fuerte a la estética del diseño. Recuerdo también asimismo que los impresos todavía no habían muerto, no sé cómo está la escena en Perú, pero al menos aquí en México había una escena prolífica de impresos. Había dos revistas que para mí son de culto, que ya desaparecieron. Una se llama Complot y la otra se llama Celeste. Celeste era como una revista un poco más femenina, en el sentido de que era un poco más girly, pero era como para una chica alternativa, pero sí metían también creo que las finales de las páginas tenían como moda masculina, como cuando empezaba lo del movimiento hipster, y pues usaban collage, fotocomposición, letras, el tipo de trabajo que hacían en el diseño editorial era exquisito. Y me toca conocer años después al que fue director de arte Celeste aquí en México, que es Carlos Flores, que fue el director de la revista Nylon, que era una revista icónica a principios del siglo XXI de moda, masculina y femenina del mercado alternativo, donde yo también trabajé como ilustrador varios años antes de que cerraran las oficinas en la Ciudad de México en el 2014. Y pues básicamente para mí uno de mis pasatiempos era irme a la tienda esta de Sanborns. Aquí en México hay unas tiendas que se llaman Sanborns, donde generalmente traían revistas de otras partes del mundo, como la Flaunt Magazine, que todavía existe, pero ya no la traen aquí a México. Y yo recuerdo, o sea, era una cosa tan fenomenal porque, pues, ustedes saben que como diseñadores siempre, pues, te ayuda lo técnico, que te ayudan los maestros, el ver ciertas cosas. Yo creo que a lo mejor las nuevas generaciones no disfrutaron todavía muchas cosas que a nosotros sí nos tocó disfrutar. Porque, por ejemplo, yo recuerdo una portada que sacó Flaunt Magazine, que todavía la revista la conservo, es del 2007 y era una portada del actor no recuerdo el actor de Hollywood, tenía una sección de rock que le dedicaron a los Sex Pistols y a los Dead Kennedys. También dedicaron una sección de ropa cuando empezó la cuestión de la moda de los entubados. Pero recuerdo que la portada, haz de cuenta que era como el suaje, era la figura del actor, pero estaba como recortado el suaje de la t-shirt, que la t-shirt era una playera de Yves Saint Laurent, y movías la t-shirt y adentro se veían los pulmones, el hígado, el corazón, como lámina de anatomía de escuela primaria. Y era súper experimental toda esta madre. Yo decía, oye, pero ¿quién carajo se le ocurre todo esto? O sea, y yo decía, esto es maravilloso. Y yo creo que esos detalles fueron como que aterrizándome más a que el diseño gráfico era mi profesión, pues. Aparte que las revistas, por ejemplo, aquí en México había una que se llamaba Air and Air, que era la filial de NME, una revista británica de música, y sacaban toda la escena del New Wave, del post-punk y del rock, y sacaban pues todo el juego de cuestiones tipográficas. A veces en la NME había hasta pósters desplegables que no eran los pósters feos de ahorita, sino unas pósters, una chulada. Yo recuerdo que sacaron una versión de una portada que sacaron con el hijo de John Lennon, con Sean Lennon, con el hijo de Charlotte y de este Serge Gainsbourg, el francés, y sacaron la portada como estilo psicodélico de los 60s, las fuentes, o sea, y a raíz de eso, estas revistas también tenían como un teaser de diseño gráfico donde, por ejemplo, te decían, no, pues los principales cartelistas de los 60s eran Víctor Moscoso, Wes Wilson, tipógrafos que trabajaron para los discos de portadas de San Francisco de la década de los 60s, y pues obviamente ahí ya empezaba uno a investigar en internet. En ese tiempo existía el MySpace y podías tener acceso a otros grupos, otras bandas y toda la parafernalia gráfica que sacaban, que era muy, muy interesante.
y para mí todo eso era como que me fui enfrescando mucho en esa escena. Otra revista que también era muy buena aquí en México, que se llamaba la revista Picnic, que tenía todo este tipo de cuestiones alternativas de uso de collage, fotocomposición, ilustración integrada con texto. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque este tipo de cuestiones que a veces no te las enseñan en la academia o en la carrera o en los libros, son cuestiones que uno como diseñador tiene que tomar en cuenta y digamos que tener un ojo perceptivo para captar cosas donde los demás no captan cosas. Y es ahí cuando uno empieza a interesarse y empiezas a abrirte el paradigma de una manera impresionante. Por ejemplo, yo ahora que le dije a Genaro, pues a mí Perú me fascina y claro que es un país que tengo, pero súper pensado conocer. Creo que tienen un acervo cultural impresionante, toda la cuestión de la cultura moche, la cultura inca. Por ejemplo, aquí en la oficina tengo una colección de piezas de artesanía de mi país, de etnias indígenas, pero también cosas que he pedido por internet de Japón, de otras partes del mundo. Y ahora, si Dios quiere que vaya a Egipto, también voy a comprar cosas en Egipto, porque el ojo del diseñador se debe de cargar muy cañón de toda esta cuestión artística y estilística, porque ahí uno va a agarrar inspiración y formas para poder conceptualizar proyectos y hacerlos todavía más fuertes, pues. Y precisamente en esta era que tenemos también mucho acceso, que desgraciadamente a veces desperdiciamos el tiempo en redes sociales en cosas que no, podemos aprovecharlo también de manera proactiva. Por ejemplo, Pinterest ya se me ha vuelto como una afición y si algún día ustedes pueden ver mi tablero más que cosas de diseño, tengo puras cosas de arte, arqueología, pintura, escultura, porque son cosas que te van retroalimentando visualmente y aparte, un brinquito te lleva otro brinquito y te lleva otro brinquito. Y por ejemplo, es un claro ejemplo que la estética, y yo aquí me voy a aclarar el término estética, porque luego el arte, pues ustedes saben que hay una diferencia entre arte y diseño, pero yo meto estética porque el diseño también puede tener cuestiones artísticas y también es un movimiento estético como lo es el arte. La estética, involucrando ambas cosas, el arte y el diseño, son un reflejo del espíritu de la época. Decía el emperador Confucio, perdón, el filósofo Confucio, que uno podía juzgar a un monarca por los bailes de moda durante su reinado. ¿Qué quería decir Confucio con esto? Que tú podías juzgar el, las, el espíritu artístico estético de una época que podía ser ascendente o decadente, dependiendo del contexto del arte que se produce en esa época. Y eso es un hecho ineludible. Se da en el diseño gráfico, se da en la arquitectura y se da en la escultura. El diseño gráfico es un fenómeno pues más de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial y de la industrialización de los productos y del inicio del capitalismo industrial después de la Primera Revolución Industrial en Reino Unido, a finales del siglo XIX, principios del XX, se acentúa después de la Primera Guerra Mundial, pero aún así es también una continuidad, yo lo llamo como un arte para las masas. El arte para las masas porque el arte deja de ser una cuestión meramente decimonónica, centrada solamente en las galerías, las academias, y se empieza a hacer popular y se empieza a ser asequible para las masas, pero también con un fin comercial que es vender. O en el caso, por ejemplo, de la política, que el siglo XX fue y todavía seguimos arrastrando parte de esas ideologías, el fascismo, el comunismo, la derecha, la izquierda, utilizan el diseño como una herramienta propagandística para promover su discurso político ideológico. Entonces, en este caso, el diseño, las disciplinas artísticas se empiezan a distanciar y es ahí cuando uno empieza a ver integratividad con la filosofía. Y de repente te vas a dar cuenta que grandes pensadores del siglo XX como Walter Benjamin, que era marxista, ya él se anticipaba al fenómeno de las masas y del arte de las masas en un libro que les voy a recomendar que se llama La era del arte y el arte en la era de la reproductibilidad técnica. Ese libro es básico para entender el concepto de la reproducción en masa de la imagen y aunque Benjamin dice que el espíritu o el aura de la obra se pierde conforme a la repetición, y en parte estoy de acuerdo, también tiene sus ventajas porque el arte también se democratiza y esto no nada más se ve en el diseño, sino también se ve también en el cine, por ejemplo, en las artes audiovisuales, en la música o en la arquitectura. Y bueno, una de las cosas que siento que nos ha fallado en la disciplina de diseño y que a mí me gusta mucho incorporar en mi método de trabajo es precisamente el que el diseño tenga una base sustancial y racional, porque muchas veces nada más, y no está mal,
que tenemos un ojo y una sensibilidad tanto artística como emocional, emotiva, para poder comprender las cosas y vemos nosotros belleza en cosas donde otras personas no ven belleza. Y yo, por ejemplo, veo en muchos perfiles de diseñadores o diseñadoras que se nota que estudiaron y que tienen el ojo bien cuidado porque hasta la foto que toman en el bosque, todo, o sea, saben ver la belleza donde a lo mejor la gente común no lo ve. Pero aún así siento que el aspecto racional es como algo que se ha olvidado o desterrado en el diseño y que incorporado a lo estético nos puede dar ese plus para vender nuestro trabajo todavía más caro y para poder tener mejores clientes. Y eso yo lo descubrí cuando me tocó trabajar en una agencia con una directora de arte que ella le pagaban por hacer racionales y yo veía el trabajo que esta mujer hacía, que era muy bueno, yo le aprendí muchas cosas a ella y yo dije, oye, pero es que eso lo podemos hacer nosotros como diseñadores. O sea, nada más es abrir nuestro intelecto y abrir nuestro ojo para leer, estudiar y documentarnos. Y, por ejemplo, ahí involucra muchas disciplinas como la filosofía, la semántica, la semiótica y también hasta cierto punto una rama que está demasiado ignorada en la filosofía y que creo que es una misión importante rescatarla, que es la metafísica. Porque desgraciadamente vivimos en sociedades profundamente materialistas. Ahorita les explico la metafísica. El materialismo es una corriente filosófica que dice que solamente existe lo que es. Todo viene de la materia y a la materia vamos y la materia muere. Por lo tanto, el materialismo es una ideología de corte profundamente ateo, pero no nada más ateo, sino que es una disciplina que tiende a negar la creatividad humana y tiende a reducir al ser humano solamente a materia. Y esto se puede extrapolar, por ejemplo, a la economía, a otros aspectos. Y obviamente falta ese aspecto espiritual, metafísico, filosófico que permea nuestras culturas. Carl Jung, que también es otro libro que les voy a recomendar, es un filósofo que escribió un libro que se llama El hombre y sus símbolos. Ese libro es súper importante porque te das cuenta que estos aspectos metafísicos y filosóficos son importantes para construir arquetipos, para crear marcas y para crear conceptos que pueden estar inspirados en cuestiones arqueológicas, históricas, religiosas, culturales, y es ahí cuando nuestro panorama creativo se empieza a abrir. Y decía Jung que precisamente nuestras civilizaciones tan materialistas, tan centradas en el consumo, en la productividad y en que todo debe salir aquí y ahora, nos hemos olvidado de la trascendencia del espíritu y de cómo la trascendencia del espíritu está conectado con el arte. Pues fue precisamente la trascendencia lo que nos permitió elevar como seres humanos de las cavernas hasta llegar a construir catedrales grandísimas y después de construir catedrales grandísimas, complejos palacescos enormes, y que el ser humano en su ansia buscaba cada vez llegar más alto, y parece que ahorita estamos estacionados en una época donde nos hemos enclaustrado. Y yo, por ejemplo, he visto en mucho trabajo de grandes diseñadores del siglo XX, como Otto Eicher, o como, por ejemplo, ¿cómo se llama este señor? Se me olvida el nombre, o el arquitecto, Mies van der Rohe, y todos ellos tenían este aspecto creativo muy, muy fuerte. Por ejemplo, hay una pintora austríaca, les debo el nombre, pero se apellida Klimt, como el artista Klimt, y esta mujer también hacía este tipo de especulaciones, y aunque ella propiamente no fue diseñadora, sino que fue pintora, ella utilizó muchos de los aspectos inspirados en religión, metafísica y filosofía para construir como un aspecto trascendental de cómo manipular la colorimetría, y eso aplicado en el diseño es muy interesante. Por eso ese es como mi primer, ahora sí que introducción para explicarles más o menos por el contexto de dónde vengo, el tipo de intereses creativos, intelectuales que me gustan o que me llama la atención. Y si quieren podemos hacer una pequeña mini sesión de preguntas o cosas así, y ya después podemos ir a la siguiente fase. Claro, buenísimo, Daniel. Nos encanta esa introducción. Está increíble todo lo que conoces y por las pocas presentaciones, perdón, las llamadas que hemos tenido, ¿no? Creo que hay muchísimo por preguntarte, ¿no? De hecho, tú antes de poder ser diseñador, creo que estabas siguiendo otra carrera, ¿no? Que es también aquello que te llevó justamente a explorar, digamos, otras maneras de poder comunicar y llevar todo eso que conoces, ¿no? A otros medios. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Sí, claro. La carrera donde yo estaba estudiando, es que es un desmadre mi vida, perdón. Pero cuando estaba en la preparatoria tuve carrera técnica en prótesis dental, ni al caso, fabricando dientes y prótesis. Después
soy hijo de la educación pública totalmente. Después entré a la carrera de Derecho. Y Derecho me gustaba, entre otras cosas, yo crecí en una familia rodeada de libros. Mi padre, pues toda mi infancia estuve rodeado de libros. Y mi padre, pues fue una persona que le tocó el movimiento del 68, este tipo de cuestiones muy sociales. Tuve un tío que era sindicalista y de hecho tuvo que estar un tiempo fuera del país porque fue perseguido político en un régimen priista de aquí de los años 70, 80 en nuestro país. Entonces, yo tenía como mucho esa vena marxista. Y cuando yo entré a Derecho, tenía mucha afinidad con grupos como Juventudes Comunistas de México y estaba en este tipo de cuestiones más cargadas hacia el marxismo clásico, este tipo de cuestiones. Pero era como el idealismo, yo lo considero así. Y obviamente también el aspecto que me gustaba mucho del derecho, que aparte que yo lo veía como justicia social, yo lo veía también por la cuestión intelectual, porque a mí siempre me gustó mucho la filosofía. De hecho, las materias que más me gustaban en carrera de leyes era teoría del Estado, teoría filosofía del derecho y hermenéutica jurídica. Pero obviamente pues no iba a ser a eso a lo que me iba a dedicar, porque para ser abogado uno tiene que litigar, porque lo otro era ser maestro y pues de verdad de maestro pues uno no vive. Y aparte que desgraciadamente la carrera de derecho se volvió una carrera muy de corte muy positivista. ¿Qué es esto de positivista? Como muy de dictados y de normas en el sentido donde, por ejemplo, así como un plomero tiene un manual para cambiar una tubería, el abogado tiene el código de procedimientos civiles y se dedica a lo civil, fiscal, a lo fiscal para aplicar el derecho. Y decía, eso es horrible, yo no me quiero dedicar a eso, es espantoso. Y había compañeros que tenían una fascinación por eso. Teníamos una compañera que ya trabajaba con un magistrado y la verdad esta compañera estaba fascinada con esas cosas. Yo decía, es que yo no me veo con la pasión que esta chica se le ve su pasión por las leyes y a mí no se me ve eso. Dije, yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces decidí cambiarme y obviamente a mí la carrera de diseño, pues les puedo decir desde el primer semestre que entré me enamoré. O sea, yo iba a la biblioteca y tenía unos libros impresionantes que gracias a Dios ahorita con mi trabajo me permite comprar libros y material que es caro. Obviamente ustedes como diseñadores saben, y hay libros que ni siquiera van a llegar nunca a Hispanoamérica. O sea, tienes que pedirlos a Inglaterra o a la Unión Europea, o revistas que todavía las siguen editando, la iMagazine, que yo la sigo coleccionando, y las primeras iMagazine las llegué a ver en mi carrera, en mi escuela, en el quad, y me encantaba el layout, el uso de papeles, cómo te presentaban un nuevo espécimen tipográfico que había lanzado X o Y persona, y todo ese tipo de cuestiones me fueron como que enamorando cuando también tomé el taller de serigrafía, y pues el ver el uso de técnicas de impresión al momento de crear piezas. O sea, todo eso era muy experimental, fue cuando dije, no, definitivamente esto es lo mío, pues, esto es lo mío. Y ahora lo puedo ver, por ejemplo, que conforme van avanzando las tecnologías, veo una ¿cómo les explico? Una gran oportunidad en el aspecto de incluso poder hacer animación tipográfica, de crear páginas web súper dinámicas, interesantes. A mí me gusta que ahora sí que los clientes cuando tengan un proyecto, esta es mi filosofía cuando entrego un proyecto. Mi forma de pensar es esta: si yo fuera el cliente estaría pagando por esto, y si yo sé que estoy entregando un producto de calidad que cumple con esas cuestiones, que entra dentro de los códigos visuales, que va a ayudar a elevar la audiencia del cliente para que él venda y todo, entonces digo, excelente. Y pues gracias a Dios, pues esa es la forma como yo he podido desarrollar todo este tipo de cuestiones en el trabajo, y obviamente también la experimentación. Pues o sea, a veces siempre es romper la zona de confort donde uno se encuentra y empezar a experimentar otras cosas y empezar a investigar, a crear, a dar una apertura intelectual a lo mejor a las cosas que a lo mejor uno no ve o no le interesan tanto, y Ujú. poder llegar a comprender eso, porque aparte el ejercicio intelectual es muy llamativo. O sea, empiezas a crear conexiones neuronales entre más lees y más estudias, pero aparte de que empiezas a crear conexiones neuronales, empiezas a tener apertura, y obviamente ese tipo de cuestiones van a generar un impacto no nada más en el cliente, sino en los usuarios que el cliente o los usuarios los clientes de mi cliente, pues, o sea, los usuarios finales de la marca, perdón. Y pues es una cuestión que el aspecto nunca termina.
Hay una frase que me gusta mucho del diseñador gráfico Saúl Vaz, que decía que le gustaba ser hermoso todo, aunque a nadie le importara. Y cuando uno empieza a ver la belleza en todo, uno la empieza a ver en una gran multiplicidad de cosas. Yo, por ejemplo, les conté que estuve en el curso de la preparatoria, tomé bachillerato técnico en prótesis dental. Yo recuerdo con mucho cariño 2 clases donde nos tocó conseguir un cráneo en un panteón, de verdad, y tuvimos con ceras dentales que reconstruir nervios, arterias, arteriolas, vasos sanguíneos, apósitos de grasa y reconstruir todo el tejido facial en base y eso lo vimos con un médico forense que aparte era cirujano maxilofacial. Y hasta ahí uno se da cuenta de la funcionalidad y la estética, y es cuando uno empieza a ver la inspiración en todo, en la naturaleza, en la anatomía humana, en la cuestión de los insectos. Y, por ejemplo, también tiene mucho que ver la matemática. Yo siempre he dicho que la matemática no ha tenido éxito en Hispanoamérica porque los maestros la han enseñado de una manera terrible. Pero si nos hubieran enseñado las matemáticas como realmente son, que es el interpretar racionalmente un orden coherente de la naturaleza y la creación, créanme que habría muchísimos algebristas, trigonometristas, geómetras y matemáticos en nuestras sociedades. Porque, por ejemplo, en el diseño uno puede ver el uso de las cuestiones estas, que yo a veces descuidé mi clase de geometría descriptiva, y después puedes ver incluso la influencia de la geometría en la profesión pero ya pienso que ya son cosas como que te vas como un árbol que va creciendo y se va ramificando como un rizoma, así te vas explayando y vas nutriéndote más de más cosas. Obviamente también una de las cosas que a mí me gusta mucho es ir a las librerías de viejo, no sé si en Perú haya, creo que ha de haber, pero aquí en México, como yo estoy en Guadalajara, que es una de las ciudades más grandes y de las más viejas, junto con la Ciudad de México, pues obviamente hay librerías donde uno se va a encontrar libros hasta del siglo XVI, XV, XVII. Por ejemplo, las vanguardias artísticas que se dieron en el siglo XX aquí en México, que también tienen una influencia con el diseño gráfico, como el Art Nouveau, el Art Deco, el cubismo, el dadaísmo, y que eso también tiene un reflejo en la tipografía, y que es ahí cuando cuando se empieza a poner realmente tan interesante la carrera de diseño. Y como decía el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, pero últimamente pues es estar checando todo esto, y pues porque también creo que una de las cuestiones que estamos viviendo como sociedades es una cuestión personal que yo lo veo. Estamos viendo un nuevo neoscurantismo. Definitivamente no me queda duda de eso, desde la música que se está produciendo, el arte visual que se está haciendo. Creo que falta como que otra vez crear, como lo fue el Renacimiento, una explosión creativa que surge precisamente en las épocas de mayor oscuridad, pero pues ahora sí que para poder llegar a eso tenemos que conocer el devenir de donde vivimos, de donde venimos, porque últimamente, como decía el filósofo alemán Hegel, nosotros como seres humanos somos un resultado del devenir histórico de las generaciones pasadas. Por eso hasta cierto punto a veces le hago críticas a ciertos movimientos como el de colonialismo, porque creo que todo el ancestro cultural, histórico y el bagaje que tenemos es algo que no vamos a poder negar nunca, y que de todas las perspectivas, tanto culturales, históricas, y hablando en el caso de Hispanoamérica, tenemos una riqueza muy profunda, tanto hispánica como indígena. Y todo eso tenemos que nutrirnos, tenemos que rescatarlo, y tenemos que, ahora sí que en base a lo que ya se nos legó en generaciones pasadas, construir un nuevo movimiento para futuro que se aparte de lo malo, que retome lo bueno, y que ahora sí que lo proyectemos a un futuro mejor. Y en el diseño, pues obviamente también algo que me da mucho gusto es que yo, los clientes que he tenido extranjeros, todos están fascinados por el trabajo de lo que se hace aquí en Hispanoamérica. Desde Perú, yo he visto un trabajo muy bueno que se hace en Perú, en Chile, en Brasil, en Venezuela. Aquí hay mucho hermano venezolano ahorita en México, y está impresionante la calidad de trabajo que hacen. O sea, yo la verdad creo que para nada somos tercer mundo, ni en cuestiones creativas, ni en cuestiones culturales. Creo que simplemente estamos dormidos, pero se está despertando. Por ejemplo, así como se crearon escuelas en Europa como la Bauhaus y vanguardias, o incluso, por ejemplo, en Asia, en algunos países se crearon vanguardias, como se hizo en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Pues porque digo, ¿por qué no podemos nosotros como hispanoamericanos crear vanguardias o escuelas estilísticas
que trasciendan fronteras y que retomen lo mejor y lo más positivo de nuestra herencia como pues de todo lo que partimos, ¿verdad? Y es ahí a lo que me gusta, que se me hace el diseño una profesión muy noble en el sentido de que si de por sí el medio del consumo y el mercado es deshumanizante y a veces tiene muchas cosas negativas, nosotros podemos humanizarlo o incluso también interactuar para crear una mejor manera de manejar el mercado del consumo, ¿no? ¿Sí me explico? Desde la forma como diseñamos los productos, la forma como creamos espacios. Por ejemplo, yo digo, imagínate, que era lo que me gusta mucho de los japoneses, crear un sistema que involucre diseño gráfico, un tipógrafo que haga una tipografía braille increíble para personas invidentes y aparte crear instrumentos contratando un diseñador industrial que tengan belleza, que sean ergonómicos y que puedan tener la aplicación gráfica de este alfabeto braille. Se me hace súper interesante cómo como diseñadores podríamos tener un impacto mucho más fuerte todavía en la sociedad. Y aparte, con una disciplina muy fundamentada en muchas disciplinas, por ejemplo, como la medicina, en el caso de, hablando de lo braille, por ejemplo, tener interacción con médicos o con otras personas, y es ahí cuando nuestra profesión se empieza a volver más intelectual y nosotros ya no es la persona que hace dibujitos, sino que es un creativo Exacto. con un nivel intelectual bastante pesado y que cuando están hablando contigo dicen, oye, de verdad esta persona sí estudió, se ve que haz lo que él dice porque de verdad sabe a lo que le tira, pues. Es que es tal cual. Y hoy en día ya hay espacios, por ejemplo, acá en Perú, por ejemplo, se están abriendo nuevos espacios de innovación dentro de empresas grandes, por ejemplo, y es esencial, siempre hay un diseñador. Es Ujú. lo no negociable. Porque al final la visión que nosotros tenemos, ese lado de, como tú dices, ese poder de humanizar las cosas, ver esta belleza o ver esta parte estratégica en las cosas donde otras personas no lo ven, es esencial en el proceso. Ujú. Es esencial, completamente. Sí, y también siento que, ay, perdón, me estoy metiendo y no estoy levantando la mano. Dale, dale, André, dale. Normal, André, Dale. tranquila. Sí, no pasa Eh, nada. y también siento que estamos en un momento crucial, o sea, sí estoy de acuerdo con este tema de todo ahora por la producción en masa se hace rápido y uno tiene que humanizar en ese corto tiempo, tiene que tratar de resolver en ese corto tiempo. De hecho, también pienso que, o sea, volviendo un poco a todo lo que decías de lo que está sucediendo en la música, yo siempre tengo este cuestionamiento con respecto a la arquitectura, ¿no? El otro día hablaba con mi esposo y le decía, oye, todos estamos viviendo en cajas de zapatos ahora, ¿no? Todos vivimos en cajas de zapatos, ya ni siquiera hacen marcos en las ventanas, ni siquiera tú ves, tú te paseas por acá cuando vengas, vas a conocer Miraflores, no sé, las casas antiguas en Barranco, la el detalle que tenían las puertas, las ventanas, las rejas, todo era otra cosa. Y ahora, claro, ya te fuiste hasta el Renacimiento, en el Renacimiento, claro, tú ves las esculturas y te cagas, ¿no? O sea, es como que... No, de hecho, perdón por interrumpirte, pero ahorita estoy Sí. leyendo un libro que me está rompiendo la cabeza de Jacques Ligoff, que es un medievalista francés. Se llama Por otra Edad Media. Y, por ejemplo, la historia que nos vendieron de la Edad Media es basura. O sea, sí hubo un periodo oscuro, pero, por ejemplo, las catedrales góticas, el avance del álgebra, la trigonometría, la matemática y toda la filosofía escolástica que fueron necesarias para el Renacimiento, todo surgió en la Edad Media. Y que dice uno, ¿cómo es posible que el nivel intelectual de un medieval fuera más alto que el de un posmoderno del siglo XXI? Claro, Y claro. fíjate, ahora que tú dices eso, fíjate, te voy a permitir hacer una reflexión. Lo que voy a decir ahorita a lo mejor no es políticamente correcto, perdonen, pero es algo que ya se ha criticado en el ámbito del arte y del diseño, principalmente el arte. Eh, el arte contemporáneo, que nos lo han querido vender como arte, como tú mencionas, las esculturas, la pintura, la Ujú. arquitectura, que vivimos en cajas, te lo venden como minimalismo, pero en Tal realidad cual. no es que sea minimalismo. Eso es una mentira. Tampoco me quiero ir a defender como un conservador como Roger Scruton, así decimonónico, de que vamos a sentarnos en sillones de Carlota y María Estuardo, así tampoco. Claro, El buen minimalismo es un buen diseño ejecutado. Esto no es buen minimalismo. Esto es porque el mercado exige ganar claro, gran cantidad de dinero en poco tiempo y con el menor exacto. cantidad de esfuerzo.
Y esa lógica que se va a la arquitectura, que de producir unas cosas hermosas, espectaculares, ya vemos la basura que se está vendiendo ahorita carísima, aparte porque la vivienda Clarísimo. ya es un Sí. privilegio, te vas a dar cuenta que en el arte también se da esta cuestión. Y yo aquí en México, aparte, se me hace como esquizofrénica la Mm. escena del arte contemporáneo. Y eso sí lo voy a criticar porque precisamente te lo quieren vender como un arte disruptivo, antisistema, antineoliberal, cuando es la tesis del neoliberalismo, el arte contemporáneo. Vas a una galería, te presentan una caja de FedEx rota y te la venden con un discurso que supuestamente va en contra de cómo tratan a los migrantes en Estados Unidos. Ahí ponen una cita de Walter Benjamin, sin ni Mm. siquiera saber que Walter Benjamin en sus libros, que iba a criticar la basura en lo que iba a decaer el arte moderno y contemporáneo, Claro. y este arte, estas galerías de arte contemporáneo que me reservo el nombre, aquí en México incluso lavan dinero del narcotráfico. Y no nada más de eso, sino que especulan en la bolsa de valores. Tú puedes comprar la otra vez sacaron que vendieron una pintura invisible a 2 millones de pesos y te llevas tu certificado de pintura invisible y no puedes cuestionar el argumento del artista porque es nouménico y lo que él dice es la concepción. Ay, Es la decadencia de la sociedad, pero total, es, es el factor del total. mercado que quiere rápido y producido. Y les digo a las personas, ¿cuánto le produjo a Miguel Ángel o a Diego Rivera producir toda la obra plástica que hicieron? Pues obviamente llevaba años, décadas, Frida Kahlo, no se diga. Pero si ves ahora que el arte demanda rapidez, algo expedito, y eso desgraciadamente también puede contaminar el diseño y tenemos que resistirnos y vencer también esa tendencia. Porque Porque claramente se ve que actualmente hay una tendencia minimalista, entre comillas, en el diseño y justamente yo siempre me he cuestionado eso porque lo que nosotros hacemos son identidades, ¿no? Como una identidad, y ahí entra todo el rollo filosófico que también tenías hace un rato, ¿no? O sea, digamos, para que uno pueda representar una identidad realmente única y distinta a las demás, tiene que tener una filosofía atrás, hay una cultura que se tiene que tratar de transmitir. Ahora, siempre es el minimalismo la ruta, como la tendencia lo marca, no creo, ¿no? O sea, sí, tengo muchos cuestionamientos también, que definitivamente toda esta decadencia ha venido también al diseño. Y también estoy de acuerdo contigo con que el hecho de que haya que eso también lo decía Charlie García, ¿no? Cuando algo ajusta, es ahí donde sale la belleza, ¿no? Nos tienen que aplastar para despertarnos un poco, ¿no? Claro. Sí, ahí me callo que Dani creo que estaba queriendo hablar. Tienen Perdón. esta mano levantadita. A ver, Dani. Hola, Hola, mucho un gusto. gusto, Daniel. Qué lindo escucharte, qué interesante, en verdad, qué interesante. Gracias por todos los conocimientos que nos estás acercando. Mira, tengo más que nada, es como una curiosidad, ¿no? Tú sabes que hay algo que compartimos con la cultura, o sea, entre peruanos y mexicanos, es que somos sociedades ágrafas, ¿no? O sea, donde el color, la iconografía es lo que ha ido moldeando nuestra comunicación. Y y no es una disciplina, no sé exactamente el contexto de México, calculo que es similar, pero por ejemplo en Perú no es que a nivel de educación exista como mucha información o muchos cursos dedicados a la tipografía como tal. Dentro de todo siento que es como una disciplina un poco nueva, ¿no? De hecho es una disciplina en la que me gustaría ahondar y por eso te hago esta pregunta más que nada por curiosidad. ¿Cómo es que terminaste dedicándote, o sea, si bien has estudiado diseño gráfico, qué es lo que te llevó a enfocarte en esta disciplina y cuáles fueron los conocimientos bases de donde partiste? No sé si de repente fue en la universidad, que lo dudo, pero tal vez fue así, no lo sé, o de la gente con la que trabajaste o a través de libros, ¿no? Porque de hecho siempre estoy buscando libros o información que pueda nutrir y ayudarme a profundizar en una disciplina que es tan vital para nosotros como diseñadores, ¿no? Entonces, va más que nada por ahí. Mira, la tipografía, yo ya tenía inquietudes por lo que les comentaba de las revistas y el rock y toda la cuestión esta que es preciosa. De hecho, precisamente en Perú y en Brasil hubo una escena de tipografía psicodélica muy interesante en los 60s y 70s. Y a los discos de acetato, a veces hasta de mamba o de música tradicional, eran una chulada, muy bonitos. No le pedía nada a los artes que se hacían en San Francisco o en Nueva York de la escena psicodélica.
Cuando yo me fui de intercambio a la UNAM, porque la universidad donde yo estoy aquí en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, no tenía tipografía como tal, ya la tiene. En la UNAM sí tenían tipografía y tuve el privilegio, gracias a Dios, de tomar clases con una maestra llamada Adriana Guzmán. Esta mujer es muy buena maestra, o sea, la verdad, era un poco payasita, pero muy buena maestra. Lo que importa es aprender. Y ella estudió en la Cooper Type en Nueva York, que es una de las Ah, mejores excelente. escuelas de tipografía. O sea, Claro, ya te puedes imaginar. Y ella, excelente. en el curso, nos puso a dibujar el alfabeto de Durero, las letras romanas de la columna de Trajano, que yo desde que las vi me enamoré. O sea, son letras que a veces ves mucho, pero cuando realmente estudias la romana dices, wow, porque de la romana se desprenden todas. Y luego ya también ves las versalitas, la caja baja, la caja alta, las itálicas, eh, etcétera. Y para mí fue como una apertura, como un giro copernicano haber estado en la UNAM. Y haz de cuenta que ya al final te enseñaban incluso cómo crear todo el alfabeto. Primero lo dibujabas con papel reticulado de ese de Ujú. naranja, pero aparte te hacían digitalizarlo en vectores y luego ya empezabas a programar en FontLab. Ya ahorita hay programas mejores que FontLab para programar fuentes, pero Ujú. para mí eso fue como la introducción que decir, wow. Y obviamente, si quieren al final del curso, en estos días le puedo pasar a Genaro libros que yo tengo, que los pueden conseguir en línea y son buenísimos Ah, para, excelente. para cuestión, varios en español y otros en inglés, pero son Ujú. buenísimos. Y hay, por ejemplo, de glifos, de versalitas, de itálicas, también te viene el contexto histórico en el que se hicieron. Y, por ejemplo, ves cosas que ahorita se están usando mucho en tendencias, pero ni siquiera es algo de tendencias, es algo que incluso viene desde el Renacimiento. Por ejemplo, Mm. hay unas fuentes que se usan con unos vectores que se combinan con romanas, como la Vivaldi u otras que tienen unos trazos muy sinuosos, que son de la época del Renacimiento. Y por eso este tipo de cuestiones son muy interesantes y luego le dan un plus a los proyectos de diseño. Y lo más interesante es que luego puedes crear logos atemporales, por ejemplo, el logotipo de Viva, que creó Pentagram, que de hecho ya van a sacar un nuevo libro, cómprenlo en octubre, de su recopilación de sus marcas. Y el logo de Viva, haz de cuenta las tipografías del Art Nouveau, pero la manipulación que hicieron fue fenomenal y todavía lo siguen usando. Viva no hay aquí en México, pero hay en Nueva York. O por ejemplo, marcas como Estée Lauder o esta otra, ¿cómo se Mm. llama? Ticket, también tienen mucho esa estética. Y son cuestiones que luego, pues el tener un buen bagaje cultural y artístico es lo que te va a expandir. Y aparte como hispanoamericanos, digo, ¿por qué someternos a los dictados de Europa y de Estados Unidos de que todo tiene que ser supuestamente minimalista cuando nosotros ya tenemos una cultura muy rica? Por ejemplo, aquí en México el uso de las piedras volcánicas, los textiles. Yo acabo de ir a Oaxaca hace Mm. un año y es increíble la cantidad de belleza que producen los artesanos. Una Sí. chica zapoteca que es grabadora, linograbadora, la chava artista y es indígena, y ella me dijo, es que a mí me piden a veces hacer cosas muy limpias, pero es que no puedo hacerlas porque pues es que no es la cultura del hispano, del Pierde latino. identidad. Mm. Exacto, pero también se puede hacer un sincretismo, no tiene que ser religioso, vaya, no somos escolásticos ni talmudistas, ni estamos haciendo dogmas religiosos, y se puede ser, obviamente para Ortodoxo. construir algo nuevo, exacto, para que en unas disciplinas sí se vale más la ortodoxia, en otras no tanto, que yo creo que el Mm. diseño no Ujú. tanto, pero si estuvieras en medicina, a lo mejor ahí sí, Ujú. pero en este caso, o sea, yo creo que nos falta, porque para construir algo nuevo, primero tienes que tener el conocimiento de lo anterior, porque cómo vas a construir algo nuevo sin tener el acervo de dónde veniste, pues. Claro. Gracias. No, sí, compártenos esos libros. De hecho, hoy estoy súper interesada. Siempre estoy en búsqueda de eso y genial, genial. Gracias por la respuesta. Perfecto. Súper, Daniel. ¿Por ahí hay algunas otras preguntas Ujú, de continuar? ujú, ujú. Pueden levantar su mano. Ah, me dicen, ¿dónde estabas cuando me enseñaron historia del arte? De Diego. Que es una belleza la historia del arte. No. No sé si creo que en Perú los pueden conseguir porque es una colección que editó Editorial Aguilar, que la concesión se la dio a Argentina. Son libros muy difíciles de conseguir aquí en México. Yo tengo los tres, nada más tres, pero son en realidad, creo que 25 tomos. Es una colección que se llama El Universo de las Formas.
y es una historia del arte desde la época de las cavernas hasta el siglo XX. Y está impresionante porque hasta el tipo de impresión de las obras de arte antiguo las imprimieron en una técnica que ya ninguna imprenta te la hace aquí en México ni en Europa, se llama hueco grabado, que la foto en blanco y negro queda como fotocopia, pero no se despinta y queda así como si fuera como tinta directa. Y aparte, por ejemplo, la edición de Egipto tiene la máscara de Tutankamón y la zona de la máscara con dorado, con un pantone mate dorado y detalles de foil en la serpiente. Y dices, no manches, ¿cuánto dineral invirtieron en esas ediciones? Y Wow. aparte de eso, porque la forma volviendo otra vez, la forma como interpretaban la forma. A mí una vez me dijo la maestra Adriana que cuando ella estuvo en la Type, tuvo una compañera que era árabe, era musulmana, era egipcia, y que le dijo que muchas técnicas que aquí en Occidente te enseñan como para sintetizar logos, ella ya las tenían dominadas porque su padre era artesano y hacía artesanías en Egipto, y le enseñaron como a pintar los jeroglíficos de los egipcios para hacer réplicas para los gringos que iban a comprar artesanías. Y cuando tú, por ejemplo, estudias la escritura egipcia, es una escritura muy logotipográfica, o sea, con muchos iconos, con mucho isotipo, desde la forma como sintetizaban una serpiente, como sintetizaban un búho. O sea, ahí tenemos, ahora sí que tenemos inspiración, como dicen, date grasa, aquí tienes, te puedes dar lo que quieras. Y es bien interesante porque todo este tipo de cuestiones nos enriquecen visualmente, la verdad. ¿Tienen otra pregunta? A ver, chicos, ¿quién tiene otra pregunta por ahí? No sean Igual, tímidos. igual creo que lo podemos dejar para el final, ¿no? O sea, para la segunda parte. Sí, Ujú. claro, también, Está ojo, bien. tranquilamente. Sí, tal Sí, cual. Si gusta podemos continuar, Daniela, no hay problema. sí, está bien. Pues bueno, no sé si quieran que les comparta ahorita algo de mi trabajo para que lo vean. Sí, claro. Y también ahí les puedo decir cómo he aplicado este tipo de cuestiones. Buenísimo. ¿Lo pueden compartir en pantalla o cómo lo Ah, hacemos? yo estaba esperando que tú lo hagas. Ah, no, si quieren ustedes mejor. Ya, a ver, dame un segundito. Ujú. Perfecto. Bueno, si quieren, ¿le podemos ir avanzando? Voy a pantalla Sí, completa y listo. Ya, dame un sí, segundito. claro. Listo. Para los interesados les voy a estar pasando bibliografía de libros, ¿eh? Para que los puedan conseguir. También eso es muy importante. Y suscripciones a revistas, todo eso son inversiones que no a veces vale mucho la pena hacer como diseñadores. Ahí está, modo de pantalla completa. Y ahora sí. Perf- Ya, listo, ahora sí. Perfecto. Bueno, esta es una frase que me gusta mucho del filósofo y gran teórico de la estética. Su libro de estética es muy bueno. Cómprenlo también de Roger Scruton. Through the pursuit of beauty, we shape the world as a home. Dice, a través de la búsqueda de la belleza, nosotros hacemos del mundo nuestro hogar. Y haciendo de esto amplificamos nuestros gozos, nuestros gozos y también encontramos consolación hacia nuestras aflicciones. Y sí, la belleza es una manera como nosotros mejoramos este lugar, lo convertimos en nuestro hogar y también encontramos gozo y encontramos consuelo en la aflicción. De hecho, el arte es la manera, él decía el filósofo alemán Hegel en su libro de Lecciones sobre la estética, que el arte era una manera como hablaba el espíritu humano, era una manera de poder expresar en forma articulada lo que no se podía expresar más que con una cuestión. Porque, por ejemplo, el lenguaje tiene sus posibilidades, pero también tiene sus limitaciones, claro está. Siguiente. Si quieren, ahorita nos vamos directo al trabajo, si quieren. Ujú. Pues miren, tenemos básicamente estos son nuestros servicios, siguiente. Tenemos básicamente desde el año 2014 trabajando, aunque yo ya
como les comento, trabajando como ilustrador y todo, tengo desde el 2011. Y bueno, pues este es un texto, aquí hablamos precisamente de la inspiración de todo lo que encontramos como seres humanos, de todo lo que nos ha hecho desde los manuscritos, las pinturas, el arte caligráfico medieval, o sea, todo el trasfondo histórico de donde venimos hasta la época en la que estamos y lo que, lo que nos convierte en lo que somos. Siguiente. Y bueno, aquí son conceptos aterrizados ya para proyectos de marcas. Algo que a mí me gusta mucho también explotar al momento de hacer proyectos de diseño es el uso de papeles, el uso de texturas, el uso de métodos de impresión. Y por ejemplo, aquí queríamos crear una marca que también tuviera ciertas reminiscencias a la época de los 70s y a la época de la experimentación y la manipulación tipográfica, la creación de letterings un poco más alternativos, o sea, en este sentido con más experimentación, o sea, que no sea la típica marca. Obviamente también este tipo de aplicaciones, colocarlas, por ejemplo, en este icono del sol que hicimos con la palabra, que aquí también se da mucha manipulación tipográfica. Siguiente. Obviamente aplicaciones que también se van a dar en cajas, por ejemplo, estas son para unas tisanas, y también aquí usamos este tipo de, o sea, que cada pieza, eso también yo lo veo en el diseño, cuando hacemos identidad y todo, cada pieza debe respirar la marca, debe de manifestarse el espíritu de la marca en cada una de las piezas que se realizan. Siguiente. Bueno, pues obviamente también el manejo de color, el manejo de botella que se va a usar, cómo se va, todo es parte importante. Siguiente. Y bueno, este es un proyecto que a mí se me hace muy interesante. Aquí sí podemos ver un poco más la cuestión esta cultural que les comento. Las tipografías, aquí tomamos como inspiración el arte del rotulismo que se usa mucho en Oaxaca, donde se hacen desde pintas así de que taquerías, marmolerías, empresas así que contratan un rotulista y creamos en base a los rótulos que vimos en Oaxaca, creamos una tipografía, obviamente con nuestro espíritu, pero tomando estas formas tipográficas clásicas y la inspiración de la cultura zapoteca, olmeca y de todas esas regiones del país, y se elabora la etiqueta, pero también trayéndola al siglo XXI, ¿verdad? Y que también respire este arte, que fuera como una pared pintada rotulada en la botella. Siguiente. Aquí podemos ver más detalle, incluso también pueden ver el aspecto tipográfico, el aspecto de relieve, todo este tipo de detalles que se colocan en la botella. Siguiente. Y pues se desarrolló todo el alfabeto tipográfico, incluso ahí en Behance pueden ver un poco más el desarrollo del proyecto y van a ver toda la estructura tipográfica que se desarrolló en base a esto. Siguiente. Este es un proyecto también muy interesante. Aquí es un restaurante que ya están terminándolo en San Diego, California. El icono está inspirado en el arte de Picasso, pero también en los artes, en el arte, en la rupestre de las cuevas estas, porque Carne y Hueso es un restaurante que busca hacer como un homenaje al ser humano cazador-recolector que cazaba y que de esa manera se alimentaba, y de ahí surge el proyecto. O sea, en esta época que todo está tan industrializado, volver otra vez a los orígenes. Siguiente. Pues obviamente se hicieron también una serie de ilustraciones para que pareciera como carnets veterinarios o científicos o médicos. Siguiente. Y ese tipo de aplicaciones que también permean en la papelería. Siguiente. Y en los menús. Este también es otro proyecto también está enfocado mucho a la dieta paleo y a la suplementación alimenticia, y también se usan este tipo de aplicaciones. Vaya. Siguiente. Y bueno, igual. Ustedes me dicen cuánto tiempo nos queda para ver si lo vemos hasta el final o ya lo dejamos en preguntas y respuestas, chicos, ¿les parece? Pero, siguiente. Este está inspirado en el Renacimiento. El icono representa a la reina Isabel, pero querían algo que transmitiera también pop. La tipografía está inspirada en la época de la caligrafía renacentista, cuando se empiezan a hacer las primeras scripts y las letras spencerianas, pero con un toque moderno que se viera también contemporáneo y vanguardista. Siguiente. Esta es una libreta que sacamos, esto sí es un proyecto personal, como
grupo de diario de pensamientos filosóficos, culturales, teológicos, religiosos, y aparte como un itinerario para tú poder rayar en una hoja y escribir en la otra. Siguiente. Un detalle de la libreta, todas las ilustraciones también se hicieron. La tipografía es una tipografía de una excelente tipógrafa suiza. Siguiente. Margot Lebec se llama la chica que hace esta tipografía. Siguiente. Detalles también de manejo tipográfico, el manejo de isotipo. Aquí nos inspiramos en la diosa Venus romana, custodiada, flanqueada por unos laureles que representan la realeza. Este es un spa en Tulum, en Quintana Roo. Siguiente. Aplicaciones, de hecho hasta la foto está inspirada en esta época del Renacimiento, el arte, la estética. Siguiente. Siguiente. Aplicaciones también para velas y todo. Este es un mezcal muy bonito, muy interesante. Es un proyecto, aquí tomamos como inspiración el arte de Ricardo Martínez, pero también las figuras, las efigies que se encontraron en las tumbas de Tiro. En las tumbas de Tiro es una manera como los prehispánicos, los indígenas enterraban a sus muertos para la otra vida con ajuar funerario, algo parecido como lo que ustedes tienen en Perú con los moches, que enterraban con oro, con pectorales y con comida para la otra vida a sus jefes supremos. Pues es similar a algo aquí en México. La cerámica de las tumbas de Tiro es sumamente hermosa y de ahí tomamos inspiración para los iconos. Obviamente no es la figura tal cual, solamente es como la idea. ¿Cuántas personas hay en tu equipo? Yo soy el que me encargo de diseño gráfico y arte, la chica que me apoya con foto aparte, la persona que me apoya con diseño y animación y programación web. Somos 3 personas ahorita nada más. Manejo tipográfico también. Aquí, por ejemplo, vemos el manejo de, este es un concepto también sacado, es una agencia de viaje, Máxico, por México Mágico, para los pueblos mágicos en nuestro país. El águila que cae, ¿todos tus proyectos son fotografiados? Sí, son fotografiados, así es. Y esta representa el águila que cae de Cuauhtémoc, que representa también ¿cómo se llama? Los 4 puntos cardinales y se replica en manera como op-art, como el arte de los indígenas, que van bordando con estambres. Me preguntas cuál es el proceso de investigación. Ahorita se los voy a decir ya terminando, no se preocupen, ahorita te lo explico. Un overall de la identidad, aquí se hizo para una tienda de decoración e interiorismo albana, se desarrolla el isotipo. Siguiente, por favor. Otro detalle ya para aplicaciones, la tote bag de la tienda de interiorismo y arquitectura. Este proyecto, de hecho, no es para clientes ficticios, ese fue para un curso de doméstica, porque también tenemos un curso en doméstica. Y este curso se les enseñó a los estudiantes cómo personalizar una tipografía ya existente, modificarla, dibujarla desde lo análogo con papel, que ahí va a ser parte de mi proceso también, pero ya ahorita lo hago todo en tablet, pero antes lo hacía en hoja milimétrica, lo escaneaba, luego lo vectorizaba y creaba todo está ahí en el curso de doméstica respecto a la cuestión técnica, pero ahorita les digo el proceso de síntesis para cómo resolvemos proyectos. Este es una casa de calzado ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de México, en uno de los barrios más trending, donde venden muchas cosas como artístico-culturales. Siguiente, que se llama El Tigre. Y aquí buscamos una fusión de un tigre que fuera una mezcla entre los tigres prehispánicos del Museo de Antropología con los tigres, con los samuráis y la cultura japonesa. Como, ¿qué pasaría si fuera una simbiosis entre una persona japonesa con una persona mexicana? Surge el concepto del tigre. Siguiente. Varios manejos tipográficos que también se explotaron, por ejemplo, afuera en la señalética del negocio. Siguiente. Aplicaciones, siguiente. Por ejemplo, es una revista, este es diseño editorial, no es tanto identidad. Fue como una especie de fanzine, como una crítica a la cultura que estamos viviendo ahorita como sociedades, que muy decadente, se llama Western Decadence, y toma el número de 1984 por la novela de George Orwell, de 1984, con reflexiones filosóficas respecto a eso, representado de manera incluso como con señalética, como una crítica sarcástica a la civilización, por ejemplo, freedom entre símbolos de interrogación, porque por ejemplo nos han querido vender que el consumo de drogas es como lo más guay y liberal que hay,
pero en realidad no es más que una manera de esclavizar a las personas. De hecho, los británicos y los gringos hicieron adictos al opio a los chinos para quitarles más fácilmente sus tierras y explotarlos hasta que el comunismo llegó y arrancó los opioides en China. Y, por ejemplo, se sabe que cuando los británicos llegaron a Nueva Inglaterra, lo que hoy es Estados Unidos, volvieron adictos a los indígenas para quitarles sus tierras. Obviamente una crítica como esto que estamos viendo de la eugenesia y del transhumanismo, o sea, decir, ¿cómo vamos a traducir conceptos complejos, incluso polémicos, de una manera que incluso sea sarcástica, usando pura gráfica y puro diseño gráfico, como una crítica a la estandarización que quieren imponernos desde seres humanos, desde que somos fetos hasta la hora de la muerte, y cómo todo eso se impone por prototipos que están conectados a la industria del consumo y que aparte tienen incluso un fin siniestro? De hecho, hoy en la mañana estaba viendo que con la nueva ingeniería genética quieren crear como una raza de superhumanos y que nos va a devolver a gran parte de la humanidad a la Edad Media, y que solamente una élite van a poder vivir muchos años y estar felices, y van a poder incluso hasta con ingeniería genética crear bebés que no se enfermen, que no tengan esto, como el sueño de Hitler, pues. Pero obviamente tratar de hacer este tipo de críticas, o como la película de Gattaca o La Isla, ajá, haz de cuenta, Gattaca también es una crítica a esto que quieren hacer. Siguiente. Esta es una revista que se hizo, por ejemplo, con temática filosófica. Siguiente. Y, por ejemplo, aquí vemos el manejo de las tipografías para también transmitir conceptos complejos, el uso de imágenes que están vinculadas con arquetipos filosóficos, religiosos, culturales. Este es un texto del filósofo René Girard muy bueno. Obviamente el texto de Tótem y Tabú de este Freud, y cómo lo vinculamos incluso hasta con pensamientos filosóficos o textos bíblicos. Siguiente. La historia de la filosofía hasta la época de la crisis actual. Siguiente. Creo que hasta ahí está la presentación. Hasta ahí. Perfecto, bueno. Pues bueno, ese es básicamente un como overall, como aterrizado de proyectos. Traté de también hacer una curaduría de proyectos que lo vinculara con el tema que les quería platicar. Y bueno, ahorita lo que nos pregunta el compañero, les voy a responder cómo se hace el proyecto. Este es un ejemplo que yo di en el curso de doméstica. Gianfranco, ya te contesto. Por ejemplo, eh, nos contrata la Embajada de España en México, y quieren la Embajada de España en México que nosotros hagamos la identidad gráfica para el evento de la conmemoración de los 80 años de la guerra civil española, que fue un conflicto entre los republicanos, y dentro del bando de los republicanos, lo sintetizo porque es mucho más complejo el proyecto, entre los republicanos que eran anarquistas, comunistas, socialdemócratas, anarcosindicalistas, con las facciones nacionalistas que en un momento fueron terminados siendo lideradas por Francisco Franco, el militar español, con ayuda de Adolfo Hitler, y de esa manera los franquistas vencen al bando de la República y se instaura la dictadura franquista, que duraría hasta la muerte del dictador en el año de 1975. Bueno, ese es como un overall de lo que es. Y la embajada española dice, oye, quiero que me hagas la identidad gráfica de este evento. Y pues obviamente aquí se van a entrecruzar muchas cosas que hacen que este tema sea muy complejo, y más en una época donde se da mucho la polarización social e ideológica. Porque aquí hay mucho el peligro de que si tú te vas a un lado, te van a acusar, por ejemplo, de fascista reaccionario; si te vas al otro, te van a acusar de comunista progre. Entonces, ¿cómo vas a resolver y tratar de generar con mayor imparcialidad y generar un proyecto gráfico que aparte haga que sea exitosa este evento que quiere hacer la Embajada Española de la conmemoración de la Guerra Civil Española? Bueno, te contratan a ti como estudio y dices, bueno, la primera forma que yo trato de hacer es la investigación yo le llamo racional filosófico histórica, porque aquí tomo el aspecto filosófico cultural que se da en la época y el aspecto histórico que se da en la misma. ¿Qué es lo que vamos a ver en el aspecto histórico? ¿En qué contexto se desarrolla la Guerra Civil Española? Bueno, en la década de los 30 hasta el año de 1938, creo. Y ahí ya podemos tener el aspecto histórico que se da. ¿Qué movimientos filosóficos, tocando el aspecto filosófico, están permeados en esa época? Estaba con una influencia poderosa porque es un contexto de la lucha entre el fascismo y el comunismo,
conceptos de las ideologías del siglo XX, como son el fascismo y el comunismo, ambas de corte colectivista, totalitario, unas con mucho énfasis en la cuestión de la lucha de clases y la cuestión la lucha de clases y el concepto de que la Unión Soviética estaba teniendo injerencia porque quería incluso tener intereses de que España se volviera un satélite. Y aparte, por otro lado, el auge del fascismo y del nacionalismo fascista, que no todos los fascismos son iguales. Por ejemplo, el fascismo español era un poco más patriótico, de corte cultural, el fascismo italiano era más espiritual o metafísico, y el fascismo nazi, que es el que la mayoría conocemos, era un poco más racial, racista, científico, entre comillas, porque muchas de las ideas las tomaron de Darwin y de los evolucionistas. Y bueno, ese es el contexto filosófico. Ahora, el contexto cultural. El contexto cultural es importante porque nos va a dar pautas que se interrelacionan con lo estético o lo artístico, que en este caso, pues es nuestro ámbito del diseño. Y, por ejemplo, ahí te vas a dar cuenta qué vanguardias se estaban dando en esa época. El cubismo, el dadaísmo, y de repente dices, oye, haciendo una investigación, Guerra Civil Española, cubismo, y empiezas a googlear, incluso no necesitas, así como ahora con internet, eso no es muy fácil, incluso con el chat GTP te puede ayudar mucho. Dices, pues en ese tiempo, en la época del cubismo, estaba precisamente Pablo Ruiz Picasso, y Pablo Picasso pinta la pintura del Guernica como una protesta contra el bombardeo de Guernica cuando Adolfo Hitler usó como ensayo a lo que iba a hacer la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial, Guernica, entre el conflicto entre los republicanos y las falanges franquistas de Francisco Franco. Entonces ya puedes tener un contexto de las corrientes estéticas vinculadas a esa época, cubismo, dadaísmo, e incluso, por ejemplo, puedes ver el uso de tipografías, que pueden ser tipografías a lo mejor alargadas, bold, y ahí ya nos podemos dar un spread que nos puede facilitar para aterrizar gráficamente el concepto. Y porque, por ejemplo, si le pides esto a un aula de alumnos de diseño gráfico, te pueden poner una mano levantada con un símbolo de paz o unas flores y no a la guerra y un pajarito. Y dices, no, porque para empezar, eso está vinculado con la guerra de Vietnam, con los movimientos hippies de protesta de la década de los 60, pero no tiene nada que ver con la guerra civil española. O sea, no me está resolviendo de manera correcta el proyecto y se nota que no existe una conceptualización correcta. Pero ahora, con esta conceptualización que estás realizando, ya empiezas a vincular conceptos gráficos estéticos con conceptos racionales. Y incluso ya puedes sacar hasta retículas o layouts de cómo poder hacer los pósters, hacer las tarjetas de presentación, toda la identidad del evento, la papelería. Incluso hasta puedes sacar una abstracción de la madre que tiene a su hijo muerto de Picasso, que también lo puedes vincular al catolicismo, con María sosteniendo a Cristo muerto de Leonardo da Vinci, y de esa manera puedes tratar de disminuir la polarización entre los sectores católicos conservadores con los sectores radicales de izquierdas, porque es un hecho que ambos bandos no fue, es que, y ese es el problema de nosotros como personas en sociedades posmodernas, que nos enseñan a ver la política como si fuera Star Wars o como si fuera un partido de fútbol, como estos son los buenos y estos son los malos. Eso es falso, porque en ambos bandos hubo víctimas, ambos bandos tuvieron víctimas y victimarios. Y de esa manera puedes construir un proyecto que pueda ser a lo mejor lo menos polarizante con un tema que de por sí ya es polarizante. Es como cuando se conmemoró el golpe de Estado contra Allende en 1973 en Chile, y las encuestas revelaron que el 50% de los chilenos apoyan a Pinochet y el 50% de los chilenos lo odia. Entonces, ahí pues no puedes hacer algo, pero pues también puedes mediar, ser como un factor de mediación en el aspecto a la manera de crear conceptos o desarrollar conceptos gráficos, pero obviamente para este tipo de cuestiones también tenemos que tener un bagaje cultural histórico. Y esto también es interesante porque aparte que resuelves proyectos de manera gráfica y ya te puedes tener todo el overall para desarrollar, si te fijas, Gianfranco, aquí yo te estoy diciendo, no empecé primero viendo referencias ni diseño, empecé primero con el concepto histórico, con el racional, con lo filosófico, y luego me fui con lo cultural, y luego ya me aterricé propiamente al diseño, y ya, pero fue hasta el final cuando desarrollé el proyecto. No sé si con eso ya pude explicar un poco cómo es el proceso, y si tienen alguna otra pregunta, háganmelo saber. Bueno, ¿cuál es la metodología del diseño?
Pues es una metodología como te la acabo de explicar, a lo mejor yo la desarrollé propiamente, lo vuelvo a repetir, pero ya sin tanto choro. La cuestión primero se hace una investigación preliminar racional, investigando los aspectos que nos pueden ayudar a resolver un proyecto, que pueden estar dentro del campo filosófico, racional, y añadiría, perdón, me faltó mencionar, semántico, del uso de las palabras y las imágenes, semiótico también. Y después de eso nos pasamos al aspecto artístico, cultural, vinculándolo a un periodo histórico si lo lleva, porque no todos los proyectos tienen que llevar eso, y después lo aterrizamos al racional. Por ejemplo, Daniel, por el tipo de investigación que realizas, ¿tienes ya ganado un perfil de clientes que llegan a ti? Fíjate que ahorita la mayoría de los clientes que han llegado son puras cuestiones, generalmente son productos como, pues no nada más mezcales, bebidas, pero también, por ejemplo, sí, a veces llegan como de eventos culturales, eventos musicales y este tipo de frijoles. ¿Cómo vinculas lo espiritual con lo creativo en tu proceso y cómo ejercitas esos aspectos? Ahorita voy a responder también esta. Nada más termino de responder la pregunta que me hizo Genaro. ¿Tienes ya ganado un perfil? Sí, pero generalmente también son de boca en boca, que son las recomendaciones que se hacen los clientes. En este tipo de recomendaciones que se hacen con los clientes, precisamente también ellos ya saben como quien dice, ya sabes a lo que le tiras y el tipo de proyecto que vas a desarrollar. Por ejemplo, si va a ser cultural, te recomendamos esta persona que nos resolvió esta persona o que ha hecho un festival artístico, que ha hecho este tipo de cuestiones y sí, obviamente sí te llegan cierto tipo de clientes también. Y hay proyectos que, claro, que me gustan más que otros, por supuesto, y hay proyectos que también yo no tomo. Ahorita, por ejemplo, voy a mencionar algo de eso. Por ejemplo, ¿cómo vinculas lo espiritual con lo creativo en tu proceso y cómo ejercitas esos aspectos? Bueno, aquí tocan un aspecto muy interesante porque pues como se habrán dado cuenta, hubo un tiempo que sí me consideré ateo, estrictamente materialista, pero ya no, definitivamente ya no lo considero así. Creo que la parte espiritual es algo muy importante porque también es una manera como nosotros, pues si tenemos un espíritu sano, vamos a tener una manera de comportarnos sana y vamos a ser más eficientes en nuestro trabajo. Pero si está nuestro espíritu enfermo, pues obviamente se va a manifestar. Y yo aquí voy a tocar una cuestión particular, personal. Yo soy hijo de dos padres médicos. Me yungueaste algo, sí, pero ahorita toco ese tema. Soy hijo de dos padres médicos. Mis dos padres pues siempre tuvieron el aspecto racional. Desgraciadamente los dos tuvieron una adicción a las drogas bastante fuerte. Cuando yo tenía casi 5 años, lo puedo decir ya sin dolor, no, ya esa parte de mi vida sanó. Mi madre tuvo un accidente, se quemó ella misma prendiéndose fuego por una crisis psicótica por drogas. Y yo durante muchos años de mi infancia padecí muchas pesadillas y muchos problemas porque a mí me tocó ver arder en llamas. Y precisamente una de las partes que más me ayudó fue cuando iba a terapia psicológica de niño. Los psicólogos, que son muy amigos míos, usaron mucho la cuestión artística y creativa como tratamiento terapéutico para salir de la depresión, vaya. Y obviamente el aspecto espiritual, aunque mi papá era muy centrado como en lo racionalista, y todavía lo sigue centrado, yo por mi parte después sí me fui revelando porque para él la cuestión de la religión era una cuestión supersticiosa, fetichista, la ciencia es la última razón, pero pues obviamente mi padre también tocó fondo por su adicción a las drogas y tuvo que reconsiderar su postura. Y yo creo que aparte de esa rebelión, pues también fue como un interés por la cuestión espiritual. Después de dejar de ser activista marxista, me empecé a interesar por lo oriental, pero no pudo responder pues a cabalidad todas las preguntas. Y bueno, aunque no es el tema de la plática, pues sí que gracias a Dios soy cristiano, conozco a Cristo hace unos años y ha mejorado profundamente mi vida. Procuro precisamente ser una persona que medita, estudia, no nada más la Biblia, a mí me encanta leer de todo tipo de cuestiones, soy una mente muy inquieta y claro que procuro diariamente estar haciendo un examen, ahorita que mencionas a Jung, que él tiene mucho que ver con los planes de 12 pasos, porque yo soy hijo de adictos y yo también llegué a consumir drogas, precisamente hacer diario ese examen de conciencia y ver en qué cuestiones tengo que cambiar en mi vida, porque
Creo que uno de los factores donde ha fallado las religiones es que nos han enseñado a tener un concepto de culpa, pero una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la culpa. La culpa te encadena y te somete a lo que estás esclavizado, o simplemente es como una manera, como una doble moral, pero el verdadero arrepentimiento te hace salir de la condición en la que estás y te hace cambiar y trascender. Y principalmente el salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo para ver a nuestros semejantes y principalmente a la gente que más sufre. Y eso pues yo lo tengo también muy a flor de piel por la cuestión de la adicción de mis padres. Y precisamente que pues hace 8 años mi madre murió de sobredosis de drogas, ella no pudo superar la adicción, mi padre sí, pero pues obviamente son partes, es algo que es muy importante y que tiene que ser regado y cultivado diariamente porque no creo, o sea, simplemente yo ya no lo veo que seamos estrictamente materia. De hecho, hasta Max Planck, uno de los padres de la física cuántica, amigo de Albert Einstein, y y Max Planck precisamente, y Rutherford y Bohr, que también fueron padres de la teoría cuántica, decían que prácticamente la visión del materialismo no puede ser sostenible físicamente porque la ciencia, si lo vemos a estricto modo, te explica el cómo funcionan las cosas, pero no el por qué, porque el por qué ya es un campo de la metafísica, es un campo de la filosofía dentro del campo de la metafísica y es un campo de la religión, no es un campo de la ciencia como tal. Son limitaciones, pues, y también cuando uno se inicia en el conocimiento filosófico, tienes que empezar a ver las posibilidades y las limitaciones de cada parte del conocimiento, y creo que una parte importante que hemos perdido como seres humanos es que no somos dioses y que somos seres muy frágiles que necesitamos de la ayuda de unos y de otros y también de Dios. Esa es una postura personal. Te aplaudo, me encanta. Muchas gracias. Sí. Daniel, yo Eh, creo que hoy día... no, dale, Andrea, Andrea, perdón. Sí, no, yo solamente quería complementar la idea al respecto de, creo que alguien preguntó y creo que esa pregunta fue lo que desató la respuesta de Daniel, de cómo implementa la espiritualidad en el trabajo, algo así era la pregunta, ¿no? Eh, y me encanta la respuesta de él y también me encanta cómo naturalmente Daniel ha comentado sobre una experiencia personal para hablar de ese tema. O sea, cómo simplemente una pregunta que puede haber resultado, no sé, en una ruta técnica de cómo abordar, de en qué inspirarse, ¿no? En algo más práctico, digamos. Cómo sale naturalmente la necesidad de compartir algo personal para, o sea, mi interpretación de todo lo que has dicho, Daniel, es cómo tú, con una experiencia de vida tan dura, a partir de tu propio desarrollo espiritual y de explorar tu propio camino, siento que ha habido como una sublimación de tu experiencia de vida a través de lo que haces, ¿no? O sea, como un artista, la verdad. O sea, y siento que es como súper real y de verdad que te aplaudo por todo el camino recorrido y por todo lo que has compartido. Siento que es muy valioso. Gracias. Yo creo que una cosa también que es importante es precisamente que una de las cosas que yo creo que los líderes políticos, no nada más los líderes religiosos, los líderes políticos, ahorita los líderes ya no tienen ninguna autoridad, es porque uno puede hablar palabras, pero uno no ha vivido esas palabras y no es consciente. Y aparte que, pues todos hablan de morir al ego. Yo, por ejemplo, la otra vez estaba viendo una crítica que hizo un filósofo argentino llamado Nahuel Michalski en sus redes, acerca de la nueva forma de morir el ego del occidental, de irte a viajes a tomarte un LSD o un peyote, que dicen que eso es morir al ego. Y eso no es cierto. Porque a mí me encanta, por ejemplo, la frase que dice Slavoj Žižek, el marxista esloveno, en uno de sus libros que él escribe, que se llama Incontinencia al vacío, que dice que la espiritualidad verdadera, como le llama, y él aglutina la espiritualidad judio-cristiano-islámica monoteísta, dice que es una espiritualidad que ya no es compatible en el hombre occidental, porque no me refiero a las mojigaterías de las iglesias, de que párate, siéntate y los rituales, porque son rituales. Me refiero a la esencia en sí, porque, por ejemplo, el morir al ego de mí mismo, el morir a solamente ver por mi egoísmo, mi voluntad y mi placer,
y el empezar a darme cuenta que no soy una persona infalible y que puedo estar equivocado, eso es algo profundamente doloroso para el ego. De hecho, en los grupos de 12 pasos, eso está vinculado muchísimo a las adicciones. Y nuestras sociedades posmodernas buscan adictos para vender productos, o sea, gente adicta, gente que busque dopamina cada rato, que busca satisfacer sus necesidades espirituales de manera material, o como diría el filósofo Kant, o sea, queremos saciar algo físico, algo metafísico de una manera física, y pues eso obviamente no es posible, y por eso aparecen muchos comportamientos como las adicciones o lo adictivo. Y aquí el problema, que es la crítica que, a pesar de yo, te digo, me considero cristiano porque creo en Cristo, la crítica que yo hago mucho a las religiones es que a veces las he visto muy desconectadas del sufrimiento humano, en el sentido de que, ¿cómo te explico? No tienen perdón si me aparto un poco del tema, pero yo, por ejemplo, cuando fue la crisis del fentanilo, que está matando ahorita mucha gente en Estados Unidos, a mí me toca porque yo recuerdo un día que me puse muy mal porque vi en las noticias de una madre, tú que tienes una bebé, sabes lo que es la maternidad, una madre adicta que traía a su bebita en un carro porque ni siquiera tenían, porque la vivienda ya le habían quitado la casa y que es carísima la vivienda en Estados Unidos, estaba viviendo en el coche y que cerca de un McDonald's y la mujer se murió del sobredosis y a las 2 horas por el llanto de la niña llega la policía y la niña paseándose sobre el cadáver de la mamá y yo quedé, ¿cómo es posible que como sociedades, o sea, y digo como los cristianos primitivos que se iban con las prostitutas, con la gente que nadie quería, y aparte de llevarles la palabra de Dios, era un acto de altruismo y amor genuino a los demás. Y ahora no veo a nadie de nosotros preocupándonos por eso. Y decir, a lo mejor nosotros como seres humanos destinamos mucho, y me incluyo, de nuestro tiempo en cosas vanas, y podríamos perfectamente un día ir a la semana a apoyar a gente en necesidad, pero no nada más era llevar una despensita, sino un trato tú a tú directo con la persona, con un amor No, genuino. interesantísimo lo que ahorita va a explotar un llanto, pero interesantísimo todo lo que dices porque yo sí creo que con todo esto que hablabas, es que has recorrido mucho, has recorrido a nivel de pensamientos, ¿no? Entonces voy a tratar de recapitular. Todo esto que decías del diseño, de a partir de que nace, digamos, más como una práctica a partir de la revolución industrial y todo esto, y voy a seguir paseando por tu recorrido. Y después todo este recorrido que tú has tenido personal para descubrir toda esta parte, esta conexión contigo mismo, yo sí siento que hace una diferencia mira, tú eres diseñador, pero si hubiera sido ingeniero también hubiera hecho una diferencia, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, hace una diferencia en la persona tener un desarrollo, una conexión con el mundo espiritual, como cualquiera quiera llamarle. Eh, en mi caso, también entendiendo que desde mi perspectiva, yo sí creo que hay una conexión divina, que hay un Dios, un ser, una conciencia superior que vive en cada uno de nosotros y que esta sociedad prácticamente nos ha desconectado de ahí, ¿no? Entonces, o este mundo tal y como lo conocemos para mí, nos ha desconectado de la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos ahí, ¿no? Eh, en esta divinidad. Y creo que cuando uno aborda, sea lo que sea que hagamos, ahora en este caso somos full diseñadores, ¿no? Pero sea lo que sea que hagamos, creo que cuando uno está conectado ahí, desde ahí, o al menos tiene esa inquietud, esa búsqueda, que creo que es natural porque está representado en todas las culturas milenarias. eh, hay un potencial, se abordan las cosas desde un lugar distinto, ¿me entiendes? Entonces, Fíjate, eso que acabas de sí. decir, voy a recomendar un libro. Bueno, la entrevista se le hicieron al filósofo Diego Fúsaro, es un filósofo marxista italiano, muy bueno. Y fíjate las cosas de la vida. A pesar de que el hombre es ateo, él dice precisamente que estamos viviendo actualmente la primer civilización realmente materialista en toda la historia de la humanidad y que no es nada positivo los resultados que estamos viendo.
y él habla precisamente de que todo se está canalizando al consumo y al libre mercado. Y pone la antítesis, por ejemplo, de lo que los países comunistas son mucho más, no tienen este nivel de entropía, por ejemplo, que ha tenido Occidente, porque aquí yo creo que es tanta abundancia. Yo creo que por eso también esa búsqueda en el estoicismo y en estas filosofías de la moderación. Fíjate, ahorita retomando esta frase que publica esta chica, Catherine, dice, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. De hecho, decía Freud también. Freud decía que la vida que no se razonaba, o sea, que no se meditaba, no era una vida digna de vivirse, o sea, porque eras como un autómata. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Sí y no, pero yo añadiría, eres lo que crees que eres, porque nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Si tienes una forma de pensar errónea, vas a actuar de manera errónea. Y ese ha sido uno de los pensamientos que de hecho yo le he criticado mucho a las religiones porque decían a la gente, pórtate bien. No, es que eso no es portarse bien, es, ¿cómo te explico? Tú eres un reflejo de lo que piensas y tú no vas a poder cambiar tus actitudes si primero no cambias tu manera de pensar. Y luego dice, yo soy lo que elegí ser. Efectivamente, al final de nuestra vida, nosotros somos responsables ética y moralmente de nuestros actos y nadie más. De hecho, eso también lo decía Sartre, que decía que nosotros tenemos la libertad de poder tomar una acción, pero últimamente las consecuencias, buenas o malas, de lo que tomemos, van a ser nuestras. O sea, porque luego a veces en nuestra sociedad se dice, no, pues cada quien tiene su verdad, pero eso es falso, porque eso se llaman opiniones, no verdades. Y estoy de acuerdo que hay libertad, cada quien puede hacer lo que quiera, pero vas a vivir las consecuencias de tus actos y esas nadie te las va a ser como la ley de la gravedad, que tú la vas a invocar y se va a hacer material porque pues por lo que está haciendo. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Yo añadiría aquí una cosa. Si miras para mirar hacia afuera y realmente avanzar, primero tienes que conocer tu miseria. Y yo digo, conocer la miseria es las limitaciones para en base a eso combatirlas, luchar con ellas y trascenderlas. Y eso, por ejemplo, se usa mucho en los grupos de 12 pasos, de primero contemplar nuestra miseria, nuestra finitud, para poder dar un brinco y avanzar como sociedad y como individuos también, precisamente. Transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así es, el entendimiento es el que nos va transformando y cambiando nuestro entendimiento va a cambiar nuestra manera de comportarse. Porque también dice el rey Salomón en Eclesiastés que como piensa el hombre, tal cual es. O sea, nosotros somos un reflejo de nuestros pensamientos y por eso también es muy importante cambiar este tipo de nuestros pensamientos. Por ejemplo, a mí, aterrizándolo al diseño, Otto Eicher, que fue un gran diseñador del siglo XX, él prácticamente diseñó la identidad de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Él hizo la identidad de Brown, que todavía luego sigue en uso, y él se casó con una activista de la Rosa Blanca. Yo no lo sabía esto, ya después, porque comparé su biografía de Otto Eicher y de su libro de tipografía, y la Rosa Blanca eran un grupo de estudiantes cristianos que se opusieron a Adolfo Hitler y todos fueron condenados a la guillotina. Fueron decapitados por hacer activismo contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No a todos los pudieron matar, la gran mayoría sí. Dicen que la más jovencita tenía 13 años, o sea, eran niños, jóvenes. Y tú ves la película, o sea, de verdad dices, falta valentía en nuestra sociedad, falta una entereza, porque no nada más es morir por una idea, sino vivir por ella. Y mira, digo, si los grandes arquitectos, los grandes artistas, los grandes diseñadores llegaron a la trascendencia buscando arriba al cielo y por eso se esforzaron, pero en una era donde ya todo lo tenemos inmediato, la era de la inmediatez, o como dice Sigmund Bauman, la era de la modernidad líquida, del placer instantáneo, ya no buscamos esa trascendencia y por eso todo muere y todo entra en entropía. Hay una frase que digo que hasta cierto punto se la tomo un poco a Spengler y a Nietzsche, que decía que cuando la materia es liberada del espíritu, solamente es materia, es como un cadáver. Entra en entropía, está sujeto a las leyes de la descomposición y muere, porque no hay espíritu dentro de la materia. Y necesitamos eso precisamente para fructificar como sociedades. Y yo, por ejemplo, lo veo, o sea, a mí, por ejemplo, el trabajo del diseño se me hace una profesión muy bonita, muy noble, me encanta, o sea, les puedo decir, me encanta lo que hago, creo que es una carrera hermosa. Hace casi 2 meses y medio me infarté
Y de las primeras cosas que me permitió el médico fue trabajar y yo dije, gracias a Dios, me encanta trabajar. Y aparte de eso, que es una profesión donde bien utilizada y bien aterrizada puede ser de mucha utilidad, por ejemplo. Porque yo, por ejemplo, veo aquí en México las campañas que hizo nuestro gobierno de alfabetización con los libros de texto gratuito. Y fue una maravilla los libros de texto gratuito que se editaban en mi país. No sé si en Perú también tienen un sistema donde le dan libros de texto a los niños en las escuelas gratis, pero aquí en México el gobierno los daba con unas ilustraciones hermosas, pinturas de Diego Rivera, de grandes artistas de la plástica mexicana. Y pues ahora sí que nuestro campo es hermoso, pues, porque, por ejemplo, si ves que los políticos o los líderes están polarizándonos, dividiéndonos, sectarizándonos, pues nosotros podemos utilizar la cuestión de la creatividad, del diseño y la plástica para unir y para crear precisamente, también para concientizar. Yo, por ejemplo, estaba hablando con unos amigos ahora que vi intereses de empresas transnacionales eh, eh, que quieren privatizar las semillas y la comida en nuestro país. Y pues decir, oye, o sea, a lo mejor yo no puedo hacer muchas cosas, pero yo que voy a hacer un cartel, voy a apoyarte en la mayoría de lo que pueda, y creo que no tengo tan bajo número de seguidores, y darle propaganda a esto para que la gente pues tenga una amplitud y vea también que tenemos un aspecto social que cumplir en nuestra sociedad. Y yo creo en esta misión que Dios nos puso en este mundo para dejar un mundo mejor que como lo recibimos. O sea, no para dejarlo peor y no para, o sea, sino con la medida de nuestras limitaciones y talentos, poder dejar esto. Dice Daniel, siento que estás en una constante búsqueda de tu forma de comunicar gracias al diseño. Se siente también así totalmente. O sea, yo creo que la palabra, Genaro, es hermosa. O sea, la palabra, el don de la lengua es un don hermoso que tenemos, pero también, pues, la palabra, pues, también acompañada con la imagen es poderosísima, totalmente. Hay un libro hermoso que habla de esto, dice Catherine Fake Perfection. Ah, sí, ya lo vi. Sí, de hecho, lo tengo en mi lista precisamente de Amazon. Todavía no lo he comprado, pero por tu sugerencia lo voy a comprar. Dangerous Ideas, exacto. Es un reto seguir tanta cantidad de conocimiento, pues sin duda inspiras y dejas huellas. Muchas gracias, mano. Pues no en ninguna, somos barro ahí, pero ahí estamos haciéndole la luchilla para salir adelante, gracias a Dios. Y Como Daniel. Justo ahora que mencionabas todo este tema de que hemos venido a este mundo para dejarlo mejor a como lo encontramos, me acordaba de algo que es como el diseño solo cumple su función cuando mejora lo creado, ¿no? Es, es parte de nuestro trabajo y tal vez parte de lo que, o sea, del aporte que queremos hacer como diseñadores. Y bueno, totalmente. Y algo que te voy a abonar, yo ahorita, por ejemplo, que estoy viendo lo de mi viaje a Egipto, precisamente estuve viendo mucho, por ejemplo, estoy viendo como muchos documentales porque pues me quiero empapar bien de la cultura para cuando me toque estar allá. Y precisamente es bien interesante cuando descubren las tumbas que los arqueólogos o los egiptólogos te analizan una cuchara, que es diseño, y dicen, pero ve el diseño tan exquisito y tan sinuoso. Y Ujú. sí, porque cuando empiezas a ver el ojo dices, ¿cómo es posible que lo que a mí me enseñaron en la academia, o sea, lo venían aplicando personas hace 3,000, 4,000, 5,000 años? Por ejemplo, a mí la cerámica moche que le dije a Genaro que yo, una de mis must-haves que quiero hacer es cuando vaya a Perú, comprar cerámica exquisita. Se me hace impresionante la forma hasta como moldeaban. Es una cosa Ujú. espectacular. Y Sí, creo que, bueno, ahí estamos hablando de diseño industrial, cerámica, pero también lo podemos ver en el sí, gráfico. En, sí. Cada cosa es un logo. Tú ves la síntesis cuando vengas, tienes que ir al Museo del Arco. hey, Eh, mm, hay de todo, pero es una cosa así, bueno, en México debe ser igual, en México debe ser igual. Y es mucha alucinante, revolución. comparto mucho contigo, por ejemplo, acá tú sabes de las líneas de Nazca. Ujú. Eh, ya bueno, en esa zona hay unos acueductos, que es un sistema esa parte es como desértica. Y estos acueductos están hasta ahora y funcionan hasta ahora. Y están hechos hace no sé cuántos miles de años y funcionan. Dime si eso no es sostenibilidad. O Claro, sea, ahora la gente habla, "Ay, sí, sí, que hay que ser sostenible, ñe, ñe, ñe", y Gracias, no, ¿y por- por qué eso está hecho hace 3,000 años y no seguimos usándolo? O sea, no totalmente. entiendo.
De hecho, yo Es te voy a decir rarazo. algo que yo vi en Oaxaca en mi viaje, me tocó porque allá no hay Uber en Oaxaca, pero hay unos taxis, no sé si en Perú tengan Uber, aquí no hay Uber, en Sí, algunos estados. Y me tocó ver una mujer que ya se veía mayor, no traía lentes, una mujer indígena, una zapoteca, pero traía un montón de cajas de huevo y de un montón de cosas, o sea, pero las cargaba como cargar un periódico la señora. Y se subió al taxi con un vigor la señora, no se veía que renqueara o sea, no usaba lentes, tenía muy buena visión y todo. Y yo le dije a la señora, oiga señora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos años tiene? Y me dice la señora, no, mi hijo, tengo 84 años. Yo me quedé, ¿cómo es posible? Y decía la señora que ya su yerno, el esposo de su hija, ya le tenía preparado el burro con su nieto, donde se iba a trepar la señora para irse hasta su pueblo a llevar las cosas. Yo decía, Dios bendito. Yo le dije, ¿cuántos? No, pues 3 días a la semana, mijo. Y yo me quedé. ¿Y sabes qué me dijo la señora? ¿Sabes qué es lo que más tristeza me da, joven? Y le digo, ¿qué? Que a veces veo que viene ahorita, pues, mucho gringo, o sea, mucho extranjero. Y jovencitas, que tú las ves jovencitas en su flor y ya las ves más, me decía la señora, más traqueteadas que yo. O sea, y ahí yo dije, es que también el estilo de vida que esa gente lleva contribuye a que sean tan longevos y estén tan saludables. Porque también el ámbito de y algo que me gusta mucho precisamente porque tú vas a los pueblos y todo el aspecto de la contemplación, que en las ciudades pues todo es productividad, es ve aquí, ve allá, ve acá, estate en tu casa, la menor capacidad que puedas moverte. Yo, por ejemplo, aquí en Guadalajara tenemos, yo, por ejemplo, he visto fotos de Lima, es hermoso, tiene edificios coloniales espectaculares, igual aquí en Guadalajara hay muchos edificios, que hasta digo, o sea, yo recuerdo que en el siglo XIX editó un libro en España y en el libro haz de cuenta que los estudiantes de arquitectura se iban a los monumentos históricos clásicos y los ponían a dibujar a los estudiantes de arquitectura y diseño acuarelas de las portadas de las mezquitas, las iglesias, las sinagogas medievales, los edificios de gobierno y todo lo empezaban y decía, no inventes, ¿por qué todo eso se ha perdido? O sea, ¿por qué ya ahora en las universidades de arte, de diseño, de repente que el maestro les diga, ¿sabes qué? Vámonos al centro histórico de la ciudad y me vas a hacer el trazado del edificio de ta, 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 porque todo eso es entrenar el ojo, todo eso es, híjole, pues, o sea, y no necesitamos a lo mejor hacer tantas cosas tan grandes. Por ejemplo, yo aquí en medicina, recuerdo que una vez le propuse al maestro de anatomía humana, que le dije, oiga, ¿por qué un día no vamos al anfiteatro, a la morgue ahí de la Facultad de Medicina, donde hacen las disecciones anatómicas? Y que nos ponga usted a clase de dibujo humano a hacer anatomía de los músculos, los nervios, las arterias. O sea, porque teníamos una clase de dibujo humano, pues. Y nada de eso se hacía. Y luego ves a los genios del Renacimiento, como un Leonardo da Vinci, como un Alberto Durero, que hacían disecciones en cuerpos, en animales. O sea, todo ese detalle de asombrarte de las cosas se ha perdido y no, o sea, tenemos que rescatarlo, pues. Porque aparte eso nos va a dar la pauta como diseñadores para crear. O sea, yo, por ejemplo, ahora con el mundo micológico y de los hongos, ya hay diseñadores que están haciendo investigaciones con la composta del micelio para producir material ecosostenible, barato. O sea, tenemos que hacer algo, pues, o sea. Daniel, todo súper lindo en realidad y te agradezco un montón. Yo creo que ya estamos en la hora, ¿no? Ujú. Pero yo creo que hoy día hemos aprendido mucho contigo, ¿no? Creo que todos nos hemos quedado con más preguntas que respuestas en general, ¿no? Siento que hay muchas cosas todavía por aprender y seguramente vamos a tener de repente, ¿no? Una segunda oportunidad de conversar no solo conmigo, sino de repente si vienes a Perú, estás invitado, creo que, y espero de repente por ahí me voy a tomar un poco la licencia de hablar por más de un estudio, al menos de los que estamos nosotros por aquí hoy, ¿no? Y decir que las puertas están abiertas, ¿no? En el momento que tú desees, ¿no? Para que puedas conocer un poquito nuestro país y, bueno, ¿Va? ¿no? Conversar con quien desees tú en el momento que también lo dispongas, ¿no? Te agradezco que, por todo hoy día, ¿no? Y bueno, por último, al final creo que la labor del diseño, ¿no? Ha sido una excusa para poder conocerte muchísimo y saber que hay personas, que yo te considero, sí, ¿no? Un diseñador, pero por encima de eso, un estudioso, ¿no? Muy animado de todo, y no sé de dónde sacas tanto tiempo y también cómo se te queda tanto también en la mente, ¿no? Para todo lo que hoy día hemos hablado.
¿no? Sobre todo a estas alturas de la vida donde hay un fin de distracciones, ¿no? Y que tenemos alrededor, que tampoco es difícil. Te mando un súper abrazo, Daniel. Te Gracias. agradecemos mucho por todo hoy. Y bueno, si hay algo más que quieras decirnos, nosotros tenemos todos los oídos para ti. Pues nada más, el último mensaje que les voy a dar, en estos días nada más denme chance como para el viernes, le mando a Genaro una lista de bibliografía para que se los chuten los libros, está padrísimo. Y les puedo pasar de varios temas, no nada más de diseño también, para que... Ahora sí, Buenazo. Pasa de tipografía, que claro, me encantan tus combinaciones tipográficas. gracias. Gracias por abrirte tanto también y contarnos sus cosas personales. No, pues, ustedes escuchan, gracias. Listo, amigos. Entonces nos estamos yendo. Gracias, Daniel. Gracias a todos. No, la otra semana estaremos con otras charlas más. Y bueno, continuamos con todo. Un abrazo para todos. Nos vemos. Buenas noches. Chao, gracias. Bye, bye.